Gracias por el compromiso de estar con nosotros esta mañana. Yo estoy muy contento de estar con ustedes otra vez, mis hermanos y hermanas en Cristo. Estoy muy contento. También yo quiero agradecer a nuestro hermano Ramón por predicar los 3 domingos. Solamente yo he tenido la oportunidad de escuchar una parte de la primera predicación, pero estoy emocionado de escuchar las 3 predicaciones para corregirlo. Es una broma. Esta mañana vamos a empezar un estudio de la carta de Tito. La verdad es una carta de Pablo a Tito, pero vamos a estudiar esta carta. No sé cuántos domingos. Yo estoy pensando en quizás 4 o 5 domingos de predicaciones sobre esta carta, pero no estoy apurado, no tengo prisa. El plan que yo tengo hoy es predicar del capítulo 1, pero si no terminamos este capítulo está bien, podemos seguir el próximo domingo. Hace un poquito más de un mes, yo recibí una pregunta sobre Tito capítulo 2, versículo 3. Específicamente el significado de las ancianas y la responsabilidad de enseñar. Y la verdad es que yo podría dar una respuesta corta. Yo creo que sería una respuesta correcta, pero también yo sé, es mi opinión. Entonces, después de orar, después de buscar consejo de otros pastores acá en Panamá y también en los Estados Unidos, después de pasar tiempo en la palabra de Dios, y estoy muy agradecido por la palabra de Dios, porque siempre Dios habla a través de su palabra. Y yo leí un versículo que es bien conocido para los pastores, para los predicadores, creo que para la iglesia también. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y me llamó la atención la frase, con mucha paciencia e instrucción. La responsabilidad de los pastores, de los predicadores, es predicar la palabra. Pero con mucha paciencia e instrucción. La palabra mucha tiene la idea de completa, con completa paciencia e instrucción. Y por eso yo tomé la decisión de enseñar de toda la carta de Tito para que tengamos el contexto completo de la carta, para que tengamos la interpretación correcta de Tito capítulo 2, versículo 3, para que con la interpretación correcta también tengamos la aplicación correcta, para que seamos una iglesia bíblica para la gloria de Dios. Ese es mi propósito de enseñar la carta de Tito. Entonces vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y a pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe,
Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Dios Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos como el cuerpo de Cristo. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de estudiar tu palabra. Oramos que tu palabra hable en nuestras vidas, para que seas glorificado, para que seamos una iglesia bíblica, para que hagamos todo según tu voluntad, para la gloria tuya. Ayúdame a enseñar correctamente tu palabra, porque no importa lo que yo pienso, pero tenemos tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que Pablo dice que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo sabe, él entiende su identidad. Él es siervo de Dios. Él es apóstol de Jesucristo. Hoy en día hay personas, hay pastores, hay predicadores que dicen que son apóstoles. Yo quiero que ustedes sepan algo. No es la verdad. No hay apóstol hoy en día. Hay 3 requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Llamado específicamente por Jesucristo. Hacer los milagros, las señales de un apóstol. Y haber visto con sus propios ojos el Cristo resucitado. Y al pensar en los 3 requisitos, no es posible que alguien sea apóstol hoy en día. Al mismo tiempo, la palabra apóstol tiene otro significado. Y es uno enviado. Una persona enviada. En este sentido, es posible que seamos apóstoles de Cristo. Porque somos enviados para llevar el evangelio. Pero cuando alguien dice, yo soy apóstol de Jesucristo, podemos saber que es una mentira. No es la verdad. Cuando alguien dice esto pensando en demostrar su autoridad, su poder, su posición en la iglesia, no es la verdad. Pero Pablo sabe su identidad. Él es siervo de Cristo. Apóstol de Cristo. Y hoy en día hay personas que dicen que son apóstoles, pero ellos no quieren servir a la iglesia. Ellos quieren solamente recibir y recibir y recibir. Pero también es tan importante que nosotros sepamos nuestra identidad. Somos en Cristo. Somos con Cristo. Somos hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos redimidos. Somos una familia de la fe. Santos. Santificados. Justificados. Glorificados. Somos diferentes. Somos peregrinos en este mundo. Pero es una bendición saber nuestra identidad. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Pero hay un propósito. Pablo es siervo, él es apóstol para un propósito. Para la fe de los escogidos de Dios. Él dice en versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo es siervo de Cristo. Pablo es apóstol de Cristo para la fe de los escogidos de Dios. En esta frase vemos la soberanía de Dios en nuestra salvación. Somos escogidos
de Dios. Si somos salvos es porque Dios nos escogió. Él es el autor de nuestra salvación. Él hace todo para salvarnos. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros pecados. No podemos hacer nada, hablando espiritualmente, sin la obra de Dios en nuestra vida. Somos escogidos de Dios. Pero también en esta frase vemos la responsabilidad del hombre, conforme a la fe de los escogidos. Hay que tener fe en Cristo. Hay que creer en el nombre de Jesús para recibir la salvación. Ahora, todo es la obra de Dios. Pero hay personas que dicen, bueno, si somos escogidos de Dios, si Dios ha escogido a su pueblo, no es necesario compartir el Evangelio. Y esto no es la verdad. No está en la Biblia. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio exactamente porque Dios nos mandó compartir el Evangelio. Y en el plan de Dios, Dios usa nuestra fe. Él nos da la fe y Él usa nuestra fe para salvarnos. Entonces, otra vez, en esta frase, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Otros dicen que, bueno, todo el mundo, todos son escogidos por Dios. Y ahora tenemos la oportunidad de recibir, de elegir, de rechazar a Dios, pero es como Dios escogió a todos. Eso no está en la Biblia. En Juan capítulo 6, versículo 37, yo quiero leer 2 versículos. Juan 6, 37, las palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Otra vez, escuchen las palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, sabemos que Dios en la obra de la salvación, Él va a cumplir sus promesas. También en versículo 44, otra vez las palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitará en el día final. Sabemos que la salvación es la obra de Dios. Al mismo tiempo tenemos una responsabilidad de poner nuestra fe en Jesús para salvarnos. Entonces Pablo es siervo de Dios. Él es apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos y también otra razón para el pleno conocimiento de la verdad. Fe y conocimiento, para su pleno conocimiento de la verdad. Nuestra fe no es ingenuo. Nuestra fe es basada en la verdad, en un conocimiento. No somos ignorantes. Podemos estudiar, podemos examinar la palabra de Dios. Podemos examinar, estudiar, investigar lo que Jesús dice para verificar si es la verdad o no. Entonces, tenemos fe, pero una fe basada en un conocimiento de la verdad.
Y Pablo, otra vez, y esto es bien importante entender, Pablo dice que Él es siervo de Dios, Él es apóstol de Jesucristo para nuestra fe y nuestro conocimiento, nuestro pleno conocimiento, un conocimiento completo. Pero no es solamente cualquier conocimiento, es un conocimiento de la verdad. Conocimiento de Dios. Pero es interesante. Él dice, la fe y el conocimiento que es según la piedad. Pablo es siervo de Dios, Él es apóstol de Jesús para nuestra fe, para nuestro conocimiento, que es según la piedad. Es decir, hay una armonía entre conocimiento y verdad. Una cosa que vamos a ver en nuestro estudio de Tito es que es importante nuestra doctrina y nuestra práctica. Hay personas que tienen una sana doctrina, pero a ellos les falta la práctica. Y hay otros que tienen el deseo de una buena práctica, pero a ellos les falta una sana doctrina. Y lo que necesitamos hoy en día es ambos. Sana doctrina y buena práctica. Y creo que un punto, la meta, el motivo de Pablo al escribir esta carta a Tito es ayudar a la iglesia a entender la diferencia que nuestra salvación hace en nuestras vidas. Es bien importante tener sana doctrina y vamos a ver eso, pero también igual es bien importante poner en práctica correctamente la sana doctrina. Según la piedad, un conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento no es una garantía de la piedad. Es decir, yo puedo conocer algo, pero solamente el conocimiento no es una garantía de que voy a poner en práctica la piedad. No soy piadoso solamente porque yo tengo conocimiento. Sin embargo, y eso es importante, no es posible tener una vida piadosa sin conocimiento. Y vamos a ver eso también. Nuestra salvación nos cambia. Somos diferentes. Somos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5. Somos criaturas nuevas, diferentes, después de nuestra salvación. No sé por qué, pero yo pensé en la vida de los padres, en el matrimonio. Después de tener hijos, a veces nos preguntamos, ¿qué hacíamos antes de tener hijos? Teníamos bastante tiempo libre para hacer cosas. Y después de tener hijos, sabemos que nuestra vida es diferente. Y es lo mismo para nosotros como cristianos. La vida después de la salvación debe ser diferente. Debe ser notable. Entonces, otra vez, Pablo es siervo de Dios. Él es apóstol de Jesucristo para la fe de los escogidos, de nosotros, para nuestro conocimiento de la verdad, para que nosotros pongamos en práctica el conocimiento y nuestra fe, para nuestra
piedad. Pero tenemos más en versículos 2 y 3. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. En nuestra salvación encontramos la esperanza de vida eterna. La esperanza cristiana no es un deseo, no es una posibilidad, no es que yo espero que comamos pizza esta noche. La esperanza cristiana es segura. Es una realidad para nosotros, los seguidores de Cristo. Podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la verdad de Dios. Podemos confiar que Él es nuestro Salvador. Y nuestra esperanza es segura porque es basada en quién es Dios. Pablo dice, la cual Dios, que no miente. Siempre Dios habla la verdad. Siempre Dios da la verdad. Cada cosa que sale de la boca de Dios, cada cosa que tenemos en la palabra de Dios, podemos creer. Porque no es posible que Dios mienta. No es posible. Entonces, sabemos que nuestra esperanza de vida eterna es segura. Sabemos que nuestra salvación es segura porque no es posible que Dios mienta. También, para mí, me cuesta comprender esta verdad, pero la creo. Pablo dice, hablando sobre nuestra esperanza, prometió desde los tiempos eternos. Nuestra esperanza es segura porque Dios prometió desde los tiempos eternos. Es decir, Dios prometió nuestra salvación, nuestra esperanza de vida eterna antes de la creación, antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, Dios prometió nuestra salvación. Él no buscó consejo de otras personas porque no había nadie. Pero entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en el consejo de Dios, en la Trinidad, Dios prometió nuestra salvación, nuestra esperanza de vida eterna. Y a veces, yo sé que hay cristianos que duden su salvación. Algunos dicen, yo no merezco mi salvación. Dios quiere que usted sepa que la esperanza de vida eterna no depende de sus emociones. La esperanza de su salvación es basada en quién es Dios, en sus promesas, en el hecho de que Él no puede mentir. Pero también hablando sobre la esperanza de vida eterna, hablando sobre nuestra salvación, Pablo dice que Dios manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dios podría escoger cualquier forma de cumplir
sus propósitos, de salvarnos, de entregar el Evangelio. Pero Dios escogió utilizar la predicación de su palabra, de utilizarnos a nosotros como instrumentos, como herramientas en las manos de Él para predicar, para compartir la salvación, el Evangelio. Y Pablo ha estado encomendado con la predicación de la palabra, para que los escogidos de Dios tengan fe, para que ellos crezcan en su pleno conocimiento de la verdad y para que ellos vivan piadosamente con la esperanza de vida eterna. Y por eso la predicación de la palabra de Dios es bien importante. Cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, la meta primero es glorificar a Dios. Pero el motivo es la fe de los hermanos, el conocimiento de los hermanos, la salvación del pueblo de Dios, para que nosotros vivamos vidas piadosas para la gloria de Dios. Y cuando entendamos la importancia de la predicación de la palabra de Dios, entendemos la importancia de ser testigos fieles y comprometidos con la palabra. La predicación de Dios pasa en este momento porque espero que yo esté predicando la palabra de Dios. Pero también predicar puede significar compartir, proclamar. Entonces, cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad, la tarea de compartir, de predicar la palabra en el hogar, en el trabajo, en la calle. Y nosotros, porque confiamos en nuestro Dios, porque sabemos quién es Dios, porque entendemos la obra de Dios en nuestra salvación, nosotros debemos ser los testigos más fieles, más comprometidos con el Evangelio. Porque nosotros no sabemos quién Dios va a salvar o no. Y es nuestra responsabilidad con fuerzas, con paciencia, con amor, con la verdad, seguir compartiendo la palabra. Aun cuando nosotros pensamos que no hay esperanza para esta persona o esa persona. Porque confiamos en nuestro Dios. Debemos ser testigos fieles y comprometidos. Bueno, creo que es obvio que no vamos a terminar capítulo 1 esta mañana, porque no voy a predicar 1 hora más. Pero yo quiero seguir en versículos 4 y después 5. Versículo 4. Pablo escribe esta carta a Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. No sabemos mucho sobre Tito, sobre su vida, pero es posible que él fuera salvo durante el primer viaje misionero de Pablo. Sabemos que Tito era colaborador con Pablo. Sabemos que Tito era un hombre de confianza, que él manejaba bien el dinero, que él era responsable de poner todo en orden en las iglesias en la isla de Creta. Es decir, que Tito era un hombre de Dios. Pablo dice, verdadero hijo en la común fe.
Pablo sabía que Tito era un creyente verdadero, un seguidor de Cristo. Él dice algo al final del versículo 4. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracia y paz. De mi experiencia, esta frase es común, especialmente entre las iglesias reformadas. Y tiene sentido, y es una buena frase. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero a veces un problema que nosotros tenemos es que al escuchar algo muchas veces, es como la cosa es común. Y escuchamos, gracia y paz de Dios. Pero esperemos un momento. Pensemos un momento en lo que Pablo dice. Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es un deseo increíble para nuestros hermanos y hermanas. Cuando alguien dice, hermano, gracia y paz de Dios el Padre. Es como una bendición, es como, yo quiero lo mejor para usted. Cuando alguien me dice, Clip, gracia y paz de Dios. Es que la persona quiere lo mejor para mí. Nosotros, Iglesia Bautista de Costa Verde, somos el cuerpo de Cristo. No somos perfectos. Yo sé eso porque yo no soy perfecto. Pero somos la iglesia de Dios. Somos los escogidos de Dios. Él está trabajando en nuestras vidas. Y nosotros sería bueno desear la gracia y la paz de Dios para cada uno de nosotros. No es una frase común. Es una bendición increíble. Cuando yo quiero la gracia y la paz de Dios en sus vidas, me hace orar por ustedes. Me hace hablar bien de ustedes. Me hace conversar mejor con ustedes. Me hace guardar mi boca. La gracia y la paz de Dios. Un versículo más, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. En este versículo encontramos el propósito, la meta de la carta, la razón para la carta. Y la verdad es que hay dos razones, hay dos motivos, dos metas. La primera razón es para poner las cosas en orden en las iglesias en la isla de Creta. Pablo dice en versículo 5, para que pusieras en orden lo que queda. En la isla de Creta había 9 iglesias, iglesias jóvenes en la fe, creyentes nuevos. Y Pablo entendió la importancia de la iglesia local bien
organizada. Poner todo en orden. Entonces, al estudiar esta carta bien breve, bien corta, vamos a ver una iglesia bien organizada, en orden según la palabra de Dios. Yo no tengo eso en mi mente en este momento, pero si yo iba a establecer una nueva iglesia, es muy probable que yo quisiera empezar con un estudio de Tito, porque es una carta corta, breve, pero llena de muchas cosas que la iglesia necesita. Pero también la otra razón para la carta, para designar ancianos en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Y por lo tanto, esta carta es una guía para la iglesia. Podemos usar esta carta para ayudarnos a poner todo en orden en nuestra iglesia local y también en otras iglesias. Vamos a ver la importancia de los ancianos, de los pastores en la iglesia. Eso no es decir que los pastores son más importantes, pero el rol del pastor es bien importante. Y también otra aplicación para nosotros es que como una iglesia local no podemos escoger las cosas que queremos hacer. No podemos decir, queremos ser una iglesia como así o como esta forma de hacer las cosas. No, la palabra de Dios es nuestra guía. Es nuestra responsabilidad seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Es importante. Y también el rol del pastor es importante. Well, yo no pensé en pasar tanto tiempo en los primeros 5 versículos. Pero para concluir el mensaje esta mañana, otra vez vemos la importancia de una fe y un conocimiento de la verdad que están en armonía con la piedad. También sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Y para que una iglesia local ponga en orden todo, es necesario una sana doctrina y una buena práctica. Las dos cosas, sana doctrina, buena práctica. Y nosotros como una iglesia local, como el cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad colectiva juntos como una iglesia local, pero también tenemos una responsabilidad personal como cristianos. Entonces, al estudiar la carta de Tito, necesitamos pensar en nosotros como una iglesia local, juntos, pero también es importante pensar en nuestras propias vidas, en mi conducta. Y también es importante recordar que tenemos la esperanza de vida eterna porque Dios es nuestro Salvador y nuestro Padre. Para mí es muy interesante en versículo 3. Pablo dice, Dios nuestro Salvador. En versículo 4, Dios el Padre. Y también en versículo 4, Cristo Jesús, nuestro Salvador. No sé cómo explicarles esto, pero
para mí es increíble pensar que Dios el Padre, que Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo, Dios es nuestro Salvador y Él es nuestro Padre. Entonces, es posible tener una iglesia sana, es posible creer sana doctrina y es posible poner en práctica las cosas porque Él es nuestro Salvador, solamente por Él. Entonces, por eso confiamos en Él siempre. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Yo puedo decir muchas cosas en este momento. Pero sobre todo queremos glorificarte. Queremos encontrar nuestro gozo en ti. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Padre. Tenemos una relación íntima contigo. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu plan de cumplir tus propósitos de la salvación a través de la predicación de tu palabra. Gracias por el orden en la iglesia local. Ayúdanos, por favor. Y oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a cantar antes de tomar la cena del Señor. Entonces, si es posible, estemos de pie, por favor, para cantar a Dios. Creo que vamos a cantar Todo lo pagó.